año, el investigado Pedro Castillo Terrones nombra como único abogado al letrado Ronald Darwin Atencio Sotomayor y subroga a los letrados apersonados, esto es, al doctor Guillermo Olivares Díaz, Miguel Pérez Arroyo y María Adriana Guzmán. También se da cuenta que la defensa técnica del investigado presentó 2 escritos con fecha 12 de diciembre del presente año. Primero, que interpone recurso de nulidad contra el auto de detención preliminar y segundo, interpone recurso de apelación contra el auto de detención preliminar. Asimismo, el día de hoy, a horas 8:37 de la mañana, el representante del Ministerio Público presenta un escrito en el que ofrece nuevas pruebas. En este caso, las nuevas pruebas es declaración testimonial de Alejandro Antonio Sala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, declaración testimonial de Raúl Enrique Alfaro Alvarado, de fecha 9 de diciembre del 2022, declaración testimonial de Walter Horacio Córdoba Alemán, de fecha 10 de diciembre del 2022, declaración testimonial de Jesús Martín Gómez de la Torre Arániga, de fecha 9 de diciembre del 2022, declaración testimonial de Heidi Lisbeth Juárez Calle, de fecha 9 de diciembre de 2022, declaración testimonial de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo, de fecha 9 de diciembre de 2022, y acta fiscal de fecha 9 de diciembre de 2022, en la que el investigado se negó a pasar examen toxicológico. Es todo en cuanto tengo que informar. Muy bien. Muy bien. Este recurso de apelación inicialmente fue interpuesto como abogados por el doctor Ronald Atencio Sotomayor y por el doctor Pérez Liendo. En esta Corte Suprema se han presentado una serie de escritos en donde se apersonaban o se personaban diversos abogados. Hay un abogado que han renunciado al patrocinio y finalmente el último escrito es el presentado siempre con la firma del señor Castillo Terrones por el doctor Atencio Sotomayor, que es un abogado ya con exclusividad. Y por tanto, él es el único representante y el único que va a hacer el uso de la palabra por la defensa. ¿Es así, doctor Atencio? ¿Está claro el tema? Estoy preguntando, doctor Atencio. Es correcto, doctor. Muy bien. Está también el señor expresidente, el profesor Castillo Terrones, estoy observándolo. Por favor, si puede un poquito virar la cámara para observarlo. Sí, doctor. Y también me acompaña abogado Interconsulta para en la audiencia poder... No se preocupe, usted es el único que habla, pero obviamente con las interconsultas que usted estime conveniente. El señor Pedro Castillo Terrones está de acuerdo con esta defensa. Está claro el tema que solamente su abogado es el doctor Atencio Sotomayor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Es así entonces, ¿no? Hay, todo está muy claro en términos de la defensa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces están aquí en esta audiencia también el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Quiero que esta audiencia sea muy clara, muy precisa y que nos ayude a situar el tema de hecho y el complejo tema jurídico que nos trae. En consecuencia, le pido a todas las partes brevedad, concisión, que es un arte, concisión y claridad en las tesis jurídicas y las hipótesis que van a plantear. Por favor, insisto mucho y sobre todo el absoluto respeto entre todas las partes y al órgano judicial como corresponde a un Estado constitucional y a una sociedad civilizada. Muy bien. Doctor Atencio Sotomayor, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente, para poder compartir pantalla, por favor. ¿Cómo no? Perfecto, se logra visualizar, ¿verdad? Sí, señor. Bien,
Muy buenos días, señores miembros de esta Sala Penal de Apelaciones, vocales supremos y con todos los presentes. El presente caso que nos convoca, señor director de debates y señores vocales, es plantear si la detención preliminar por el supuesto de flagrancia es o no legal. Para esto, el Código Procesal Penal ha establecido presupuestos o requisitos. El primer presupuesto que se tiene que analizar es que efectivamente haya existido el supuesto de flagrancia, conforme lo prevé el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y lo segundo es contrastar la existencia de peligro de fuga o de obstaculización. Vamos a referirnos a la flagrancia. En el presente caso, tal como lo establece nuestro recurso de apelación, no existe flagrancia. Se le imputa a mi patrocinado dos hechos punibles, el delito de rebelión y el delito de conspiración. Por esos dos tipos penales se detuvo al presidente Pedro Castillo Terrones bajo el supuesto de flagrancia. Perdón, señor, es alternativamente, o uno u otro, ¿no? Alternativamente. Correcto. Alternativamente. Hay una tipificación alternativa. Correcto. Respecto del tipo penal de rebelión, para la configuración del tipo penal de rebelión, tal como lo establece el artículo 346 del Código Procesal Penal, y diversa jurisprudencia que ya existe, podemos citar lo de la Sala Penal Transitoria, la revisión de la sentencia 4-2014 del 18 de marzo de 2015, la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 02092-2022, igual el recurso de nulidad 890-2010 del 6 de septiembre de 2011, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo importante de todas las jurisprudencias que se señala? Que para el tipo penal de rebelión, lo primero que se tiene que configurar para que pueda existir una detención en flagrancia bajo este supuesto, porque eso es lo que tiene que contrastarse, porque es la privación de la libertad en un nivel de sospecha grave. El delito es un tipo penal pluriofensivo de convergencia. ¿Qué significa que sea un tipo penal pluriofensivo de convergencia? La configuración del tipo penal de la rebelión, tal como está estructurada la norma, exige que convengan varios sujetos activos en la comisión del hecho delictivo. Es decir, tendría que haber perpetrados el mismo mediante el concurso de personas y haber convergido en una resolución criminal. Por eso es un tipo penal pluriofensivo. Pero si vemos en el requerimiento de detención preliminar por flagrancia, solamente estaba imputado mi patrocinado, Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo se puede configurar el supuesto de flagrancia en el tipo penal de rebelión cuando no se ha cumplido con este elemento, que es la pluralidad de agentes que tengan que converjan en la comisión del hecho punible? Segundo, tal como está estructurado el tipo penal de rebelión por el alzamiento en armas, se exige que existan muchos participantes, pero no cualquier tipo de participante, por la estructura compleja del tipo penal, sino que se requiere que estos participantes tengan la capacidad de cometer el tipo penal. Es decir, puedan estar en la actitud de configurar el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque es un alzamiento en armas. ¿Por qué? Porque es para variar el orden democrático. No me podría reunir yo con 4 amigos y decir, voy a resquebrajar el orden democrático. Es decir, los que participan tienen que tener la condición necesaria de poder deponer a un gobierno legalmente constituido, de suprimir o modificar un régimen constitucional, o de variar la forma de gobierno. En el presente caso, cuando se detiene a Pedro Castillo Terrones, no se ha configurado que él haya estado participando con otras personas en la rebelión, que haya generado esta capacidad de variar la forma de gobierno. Con nadie, solo. La detención fue solo. Acá estamos para hacer un control de la detención preliminar por flagrancia, no para hipótesis o para supuestos. Lo otro, para este tipo penal, para que la policía haya detenido en flagrancia y para que se haya convalidado esta flagrancia, tiene que haber existido relativa organización, es decir, una estructura organizada para cometer la rebelión. Yo no puedo cometer la rebelión dando un mensaje. Yo no puedo cometer la rebelión dando un pronunciamiento. Yo no puedo cometer la rebelión con una opinión. ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la estructura? ¿Cuáles eran los roles que tenían que cumplir esta pluralidad de agentes en la rebelión? Para que exista una convalidación en flagrancia, tendría que haber existido este supuesto.
Además, estamos hablando que este es un tipo penal de resultado cortado. Es decir, es un tipo penal de actividad. Y claro, con una carga subjetiva, como ya lo hemos dicho. Si es un delito penal de resultado, si es un delito penal de mera actividad, más no de resultado, y para la configuración del tipo penal se requiere el alzamiento en armas, lo que tendría que haberse constatado en el presente detención por flagrancia y la convalidación es el alzamiento en armas. Como momento de actividad. Es un tipo penal que no tiene intercrímenes, es de mera actividad. No puede haber tentativa de la tentativa. No puede haber peligro del peligro. Si es un tipo penal de actividad y se configura con la acción del lanzamiento en armas, no hay un intercriminis previo. En este supuesto, ¿ustedes han visto algún tanque en la calle? ¿Ustedes han visto algún patrullero en la calle? ¿Ustedes han visto algún efectivo policial empuñando un arma en la calle? ¿Ustedes han visto al expresidente Pedro Castillo con un arma? ¿Cómo puede configurarse un supuesto de flagrancia si no ha existido el elemento central del tipo penal, que es el alzamiento en armas? ¿Dónde está el alzamiento en armas? ¿Cuál es el elemento que prueba? Se quiere decir que como posteriormente se insta en un mensaje a las Fuerzas Armadas, ese podría ser. Pero acá no se trata, señores miembros de esta sala, de un podría ser. Se trata de lo que ocurrió por la actividad, por la acción. En el momento tuvo que estar todo desde un supuesto de actividad. El mensaje presidencial, para que éste tenga efecto jurídico, tuvo que haber sido aprobado por Consejo de Ministros. No ha existido tal acto. No ha existido tal acto. Además, en la resolución que ustedes van a ver y con la posibilidad de ustedes tener un efecto nulificante de la misma al advertirlo, ustedes van a poder ver que no existe motivación respecto a cuál de los otros supuestos de alzamiento en armas se habría configurado en el presente caso. Variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. ¿Cuál es ese supuesto? Defecto de motivación. El tipo penal de conspiración para detener en flagrancia para conspiración tiene que configurarse algunos elementos del tipo. La conspiración, cosa curiosa al margen de la discusión de la constitucionalidad o no del tipo penal de conspiración, es el delito previo, ¿correcto?, a un delito de peligro en el presente caso. Porque es una conspiración para cometer una rebelión. Si el delito de rebelión es un tipo penal de peligro, si es un tipo penal de mera actividad y es un tipo penal que no reconoce intercriminis, estaríamos hablando que la conspiración es el acto previo a un acto de peligro. Pero para este tipo penal de conspiración se exige elementos. También es un tipo penal pluriofensivo de convergencia. Claro, porque yo no conspiro solo, ¿correcto? Yo tengo que conspirar con personas, tengo que conspirar con autoridades, tengo que conspirar con alguien. Y cuando se practica la detención por flagrancia a Pedro Castillo Terrones, no se detuvo a nadie más. Cuando se emite la resolución que convalida la detención preliminar por flagrancia, no se imputó a nadie más. ¿De qué conspiración podríamos hablar en ese supuesto? Igual, requiere un número de participantes. La conspiración no se hace solo. Se hace con personas que tengan la actitud de poder conspirar. Existe una resolución en común. Esta resolución no es cualquier resolución. Una resolución de personas que tengan la capacidad, por eso se requiere una relativa organización, la capacidad de conspirar. ¿Acaso hay una conspiración con el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? ¿De la Policía Nacional del Perú? ¿Con quién? Igual es un tipo penal de peligro. Finalmente, ni siquiera existió puesta en peligro el bien jurídico protegido.
Esto respecto de la configuración del tipo penal por flagrancia que debió tenerse en cuenta y convalidarse por el delito de rebelión y conspiración. Los otros dos presupuestos, el peligro de fuga, en el presente caso tenemos hechos notorios que mi patrocinado Pedro Castillo Terrones domicilia en el caserío de Puña, distrito de Cacabamba, provincia de Chota. Hecho público, conocido por todos, hecho notorio. Además, la supuesta pena que se dice que existiría una posibilidad de pena grave y por eso tendría que fugar, nunca lo ha hecho mi patrocinado. Ya vemos en otros procesos, en otras investigaciones, que él ha viajado fuera del país y siempre ha regresado. Él ha tenido sujeción al proceso, a otro proceso y a este proceso. Se dice que mi patrocinado iba a ir a la embajada de México. Yo les digo algo. El embajador ha dicho textualmente, y obra en lo actuado, que él nunca pidió asilo. Entonces, ¿de qué peligro de fuga podemos hablar? Si nunca ha habido ningún requerimiento claro o concreto. Se dice también que mi patrocinado tendría capacidad económica para fugarse del país. ¿Capacidad económica realmente puede tener el profesor Pedro Castillo? La capacidad económica, per se, el elemento económico puede ser un supuesto de peligro de fuga. Finalmente, también se diría en la resolución que existe peligro de obstaculización. Tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, principalmente el peligro de obstaculización, debe tener una relación directa con el tipo penal. Claro, yo tengo que obstaculizar el tipo penal de rebelión, tengo que obstaculizar el tipo penal de conspiración, porque si no, no tendría sentido el peligro de obstaculización. Es por la investigación, es por el tipo penal. Entonces yo les pregunto, en la resolución se dice que como Pedro Castillo Terrones tendría vínculos con congresistas, hay peligro de obstaculización. ¿Qué relación tiene eso con el tipo penal de conspiración? ¿Qué relación tiene eso con el tipo penal de rebelión? Ninguna. Ninguna. Es más, en la lógica de la Fiscalía y del Poder Judicial, si se habría disuelto el Congreso, ¿qué supuesto vínculo podría haber con congresistas disueltos? Lo otro, se señala que hay peligro de obstaculización porque se le imputa a Pedro Castillo Terrones el ser presunto líder de una organización criminal enquistada en el gobierno central. ¿De qué detentación del gobierno central tenemos ahora? Hoy, en este momento, ¿cuál es la detentación? Y además, este supuesto, ¿acaso está corroborado? Líder de una organización en otra carpeta, se ha anexado a la presente carpeta. O sea, por ser líder de una organización, ellos dicen, en consecuencia, hay peligro de obstaculización por rebelión y sedición de otra carpeta. Finalmente, dice que el haber ordenado la reorganización del sistema de administración de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Esto es peligro de obstaculización de su investigación? Nada detiene las investigaciones que está en este momento recibiendo el ciudadano Pedro Castillo Terrones. Él sigue investigado. El mero acto declarativo no genera certeza de esta posibilidad. Finalmente, señores miembros de esta sala, la resolución que ustedes van a emitir no solamente debe ser una resolución de acuerdo a derecho, como corresponde, sino tiene que ser una resolución de justicia. Esta resolución es tan importante porque esta determinará el aplomo que se tiene en estas circunstancias. Un país se desangra y no queremos seguir todos viviendo en caos. Al contrario, la justicia está para seguir haciendo justicia. Por tales motivos solicito que se revoque la resolución que declara fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar en caso de flagrancia y reformándola se declara infundado y se ordena la inmediata libertad de Pedro Castillo Terrones. Gracias. Muy bien. La doctora Silvia Jacqueline Sac Ramos, fiscal adjunta suprema en lo penal. Señora doctora, escuchamos. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, magistrados supremos
todos los presentes. Este Ministerio Público, de conformidad con el artículo 420, inciso 3 del Código Procesal Penal, presenta nuevas pruebas documentales al incidente, siendo las siguientes. La declaración testimonial de Alejandro Antonio Sala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien desempeñaba el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, quien señaló lo siguiente. Culminó el mensaje, se abrieron las puertas del Salón Grau, se abrieron las puertas del despacho presidencial y como mucho ímpetu me acerqué y le dije al expresidente, ¿qué ha hecho? Eso es delito. Y él me respondió, no tenía los votos. Este elemento de convicción sustenta la imputación en relación a que el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, tuvo pleno conciencia de la ilicitud de la decisión, pese a lo cual materializó la misma, tratando de disolver el Congreso de la República y estableciendo un gobierno de excepción, así como atentando contra la autonomía de los otros poderes del Estado y los organismos autónomos del Sistema Nacional de Justicia. También está la declaración testimonial de Raúl Enrique Alfaro Alvarado, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien se desempeña en el cargo de comandante general de la Policía Nacional de Perú, quien manifestó, recibí una llamada del señor ministro del Interior, Willy Arturo Huertas Olivas, quien me indicó que se encontraba en el Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República. En ese momento, el presidente me señaló, general, cierre el Congreso, no permite el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el mensaje de la Nación emitido por el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones tenía como finalizar utilizar las fuerzas policiales y fuerzas armadas para levantarse en armas y quebrantar el orden constitucional, transgrediendo el artículo 45 de la Constitución Política del Perú. No hay que olvidar que en ese momento el imputado era presidente de la República y jefe máximo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También se encuentra la declaración testimonial de Walter Horacio Córdoba Alemán, de fecha 10 de diciembre del 2022, quien se desempeña en el cargo de comandante general del Ejército del Perú, quien señaló, el día martes 6 de diciembre, aproximadamente a las 17 horas, recibí una comunicación del ministro Emilio Gustavo Bobby Rosas. Yo me encontraba en el cuartel general presidiendo una ceremonia, por lo que inmediatamente me dirigí al despacho del ministro. Una vez con el señor ministro, me comunica que por encargo del señor presidente de la República debo cesar en el cargo y que redacte la carta de cese de cargo. El señor ministro nos había convocado a los comandantes generales de la Marina, Fuerzas Armadas y al jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y a mi persona para el día 7 de diciembre a las 6 de la mañana para una reunión de trabajo. Una vez que llegó a esa reunión, solicito al señor ministro que deseo hablar con el señor presidente respecto al encargo que me había hecho, conocer el ministro referido a ese cargo. El señor ministro me indica que vayamos al palacio. Eran las 7 de la mañana aproximadamente y me dirijo al palacio. El señor presidente me dijo que era conveniente que yo cese en el cargo porque ya había cumplido mi ciclo. Elemento de convicción que sustenta que el expresidente José Pedro Castillo Terrones pretendía el cambio del comandante general del Ejército, lo que habría tenido como propósito nombrar en dicho cargo a un oficial que respalde su objetivo de quebrantar el orden constitucional
arrogándose dicho poder. También se encuentra la declaración testimonial de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbal, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien se desempeñaba el cargo de jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, quien precisó que el día 6 de diciembre de 2022 se estaba realizando una ceremonia por el Día del Ejército. En dichas circunstancias, como a las 19 horas, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Walter Horacio Córdoba Alemán, se comunicó conmigo indicándome que estaba en el despacho del Ministerio de Defensa y porque dicho motivo no asistía a la ceremonia. Una vez culminada la ceremonia, como a las 21 horas, Walter Horacio Córdoba Alemán acude a mi oficina y me explicó que el ministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobby Rosas, le había comunicado que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, solicitaba que renuncie al cargo debido a una serie de problemas que se habían presentado. Elemento de convicción que ratificaría que el expresidente Pedro Castillo Terrones también pretendía viabilizar su alzamiento en armas a través del ejército peruano, para cuyo efecto requería retirar al alto mando de dicha institución y colocar en este cargo a un oficial a fin de sus intereses. Con relación a los elementos de convicción del delito de conspiración, se encuentra la declaración testimonial de Heidi Lisbeth Juárez Calle, quien se desempeñó en el cargo de ministra de la Mujer y Población Vulnerables, quien señaló: en esas circunstancias escucho por la televisión que el presidente se encontraba brindando un mensaje a la nación, donde disolvía el Congreso de la República. Al ingresar al despacho presidencial, observé que se encontraba José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres, Willy Huertas, Roberto Bobby y Eduardo Mora, Roberto Camachi Morán, que es congresista, y otras personas más que no los conozco. Algunos de ellos se encontraban con vestido de militar. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, conjuntamente con sus coinvestigados, Betsy Betsabeth Chávez Chino, el ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, y el funcionario Aníbal Torres Vázquez, así como de otras personas en proceso de identificación, concertarían la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como de intervenir en el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Finalmente se encuentra la declaración testimonial de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobby Rosas, quien se desempeñaba como ministro de Defensa, quien precisó que el día 7 de diciembre del 2022 acudió al Palacio de Gobierno acotando al respecto que regresé a la sala donde estaba el presidente, en el cual observé que se encontraba sentado en su escritorio y le había puesto reflectores y cámaras, y comenzó a leer su mensaje de la nación, agregando que estaba también Aníbal Torres y Betsy Chávez, y me parece que estaba Salas y otras personas que no conozco. Elemento de convicción que refuerza la imputación en relación a que el presidente de la República, conjuntamente con los coinvestigados Premier Betsy Betsabeth Chávez Chino, del Ministerio del Interior Willy Arturo Huertas Olivas y el funcionario Aníbal Torres Vázquez, así como de las otras personas en proceso de identificación, concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Existe otro elemento de convicción que sustentaría el peligro de obstaculización de la actividad probatoria, como es el acta fiscal de fecha 9 de diciembre del 2022, suscrita por el fiscal adjunto supremo, el coordinador del área especial de enriquecimiento ilícito, el doctor Marco Guamán Muñoz, por la fiscal adjunta provincial, que lo acompañaba Jessica Carmen Cristina Núñez Colmenares, acompañada Javier Churango Valdés, quien es su gerente
de la unidad de toxicología y químico legal. También se encontraba Henry Montellanos Cabreras, que es químico farmacéutico, Gabriel Ernesto Ramos Borja Arano, quien es químico farmacéuticos, quienes se apersonaron a la oficina de la División de Operaciones Especiales de la NINOES a efectos de realizar la extracción de muestras de sangre y orina al investigado Pedro José Castillo Terrones, con la finalidad de practicarle el examen de dosaje químico toxicológico, siendo que el referido investigado se negó a realizar dichos exámenes y a firmar la referida acta. Este elemento de comisión es importante porque se acreditaría que el investigado se habría rehusado a realizar el examen dosaje químico toxicológico, obstruyendo con ello la averiguación de la verdad y a poder determinar el estado de conciencia en el cual se encontraba al momento de emitir el mensaje de la nación, siendo que personas allegadas a su entorno, como es público conocimiento, habrían señalado que el exmandatario no recordaría en el momento en el cual dio el mensaje de la nación. Siendo estos los elementos que el Ministerio Público presentaría, ¿no? Los elementos probatorios, indiciarios, que reforzarían la tesis de la comisión de delito de rebelión y conspiración. Es por ello que debemos anexar si la resolución recurrida analizó de manera adecuada la conducta desplegada por el investigado y que cumplió los requisitos mínimos para dar el inicio de una investigación preliminar con los cuales se solicitó la medida limitativa de detención preliminar. Siendo ello así, lo que pretende la defensa del investigado es realizar una interpretación sesgada del delito incoado, al referir que solo se configuraría el delito de rebelión si hay un alzamiento en armas, lo cual efectivamente así lo precisa la norma, el artículo 346 del Código Penal. Empero, que dicha interpretación debe ser bajo las fuentes interpretativas del ilícito penal. Tal es así que en el delito de rebelión lo que se persigue es la violación de los principios políticos fundamentales vigentes de los poderes del Estado y cuyo bien jurídico protegido es la vigencia del orden constitucional. La propia Constitución, en el segundo párrafo del artículo 45, señala: ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición, con lo que dicha norma constitucional condena cualquier acto que se arrogue al legítimo ejercicio del poder del Estado, que no se debe bajo los procedimientos constitucionales elección popular. Es así, ante la posibilidad de que cualquier persona, como en este caso que es el investigado, siendo el presidente de la República, quiso contravenir la intangibilidad del régimen constitucional al emitir el mensaje de la nación de disolver el Congreso de la República para instaurar un régimen de emergencia excepcional, para así tener injerencia en sus procesos penales que tiene. Por tanto, el referido artículo es una normativa de carácter operativa, a tal punto de ser de naturaleza punitiva, por cuanto describe una conducta a desplegar para luego calificar dicha conducta como rebelión o sedición, con lo cual no solo puede encuadrarse en una conducta que se ve contra el orden constitucional, en este caso el ilícito penal de rebelión, sino también aquella conducta que encuadre dentro de la normativa constitucional estipulada en el artículo 45, segundo párrafo, como lo cual desbarata lo mencionado por la defensa al referir que la Constitución no contempla ni tipifica conductas calificadas como infracción punitivas. De otro lado, debemos tener en cuenta que el investigado José Pedro Castillo Terrones, al tener la condición de presidente de la República,
al momento de cometer los hechos ilícitos denunciados, estuvo dotado de ciertas prerrogativas constitucionales, siendo que solo él pudo ejecutar dicho poder, como lo es ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el mismo que tiene su sustento constitucional en el artículo 168 de la Carta Magna. Siendo ello así, utilizó dicha potestad para quebrantar el orden constitucional. Aunado a ello, el artículo 329 del Código Procesal Penal habilita al representante del Ministerio Público a iniciar una investigación preliminar al obtener el grado mínimo sospecha de la comisión de un presunto acto delictivo. Por tanto, en esta etapa no existe una imputación concreta, sólida, definitiva, ya que en la presente etapa es la recopilación de medios de pruebas que puedan reforzar, en su defecto, variar la imputación. Correcto. Sospecha mínima que es desarrollada en la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. En su fundamento 24 señala: la sospecha inicial simple, el grado menos intenso de la sospecha requiere por parte del fiscal puntos de partidas objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos, solo con cierto nivel de limitación y basado en experiencias criminalísticas de que se ha cometido un hecho punible, perseguible, que pueda ser constitutivo del delito. Con lo cual, teniendo una sospecha simple de que el investigado haya cometido el delito de rebelión o alternativamente conspiración, con los elementos de convicción que se detallaron líneas arriba, con lo cual no se observa violación o transgresión alguna en contra del investigado para la iniciación de la presente investigación. De esta manera, en atención a los fundamentos antes señalados, queda acreditado de que la resolución recurrida analizó de manera adecuada y detalló los fundamentos por los cuales se transgredió el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, en el segundo agravio señalado en el escrito de apelación, el investigado hace referencia que no se habría configurado los presupuestos de peligro procesal, lo cual no es de bien recibido por este despacho, por cuanto si observamos en la resolución recurrida un correcto análisis de dichos elementos, los mismos que a continuación analizaremos. El peligro de fuga. En el desarrollo de la investigación preliminar se han logrado advertir que los elementos de convicción recabados al momento de solicitar la detención preliminar, Pedro Castillo Terrones, resultan ser razonables, proporcionales y permite evidenciar la inminente voluntad de fuga del referido investigado juntamente con su esposa, Lilian Paredes Navarro, su menor hija de iniciales ACN, y su abogado Aníbal Torres Vázquez. Pues como bien se señala en el acta de intervención policial, dicho investigado por intermedio del superior PNP Aladino Irigoy Chávez, seguridad inmediata del presidente, habría ordenado al superior Joseph Michel Grandes López, conductor del vehículo de placa EGY 552, se dirija a la Embajada de México, ubicado en la avenida Jorge Basadre, número 710, distrito de San Isidro, Lima. No logrando su cometido, toda vez que fue intervenido inmediatamente y por inmediaciones de la Clínica Internacional, a una cuadra de la intercepción de la avenida Garcilaso de la Vega con la avenida España. Dicho plan de fuga también se encuentra corroborado con la información periodística efectuados por el diario El Comercio, donde señala que el canciller mexicano Marcelo Ebrard manifestó: si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos. Información noticiosa que también fue replicada en el portal de medio internacional de noticias Infobae, generando que vecinos de las zonas realicen el bloqueo de las calles colindantes a la Embajada de México. Correcto. Con respecto al arraigo laboral, debemos de señalar que el investigado
al ser vacado por incapacidad moral al cargo de presidente de la República a la fecha, no se puede determinar qué arraigo laboral o qué labor se desempeña. Por lo tanto, sería un punto o una versión más que fortalecería el peligro de fuga. En cuanto al peligro de obstaculización, para finalizar, señor presidente, el Ministerio Público considera que el imputado podría influenciar en congresistas, en su bancada y otros funcionarios públicos, teniendo la condición de expresidente de la República y líder de una organización política. Válidamente se puede establecer que ha generado vínculos directos con congresistas, exministros del Estado y demás funcionarios públicos, quienes en el desarrollo de la investigación preliminar vienen recabando declaraciones testimoniales, las mismas que deben ser salvaguardadas a fin de evitar que de manera directa o indirecta el investigado Pedro Castillo Terrones pueda persuadir o alterar dichos testimonios. No autorizó que se le practique el examen toxicológico. Si bien a través de la opinión pública, personas cercanas al investigado José Pedro Castillo Terrones señalan que este no recordaría el mensaje a la nación brindada el 7 de diciembre del 2022, deslizando la posibilidad de que se habría encontrado bajo los efectos de alguna sustancia que le generó la alteración de la realidad. Sin embargo, mediante el acta fiscal de fecha 9 de diciembre de 2022, se deja constancia que el investigado José Pedro Castillo Terrones se negó a otorgar muestras de sangre y orina a fin de que se le someta al dosaje químico toxicológico, pese que dicha diligencia se encontraba debidamente señalada en la Providencia 7, debidamente notificada a sus abogados defensores, pretendiendo de este modo obstruir la averiguación de la verdad y determinar el grado de conciencia o voluntad al momento de emitir el mensaje de la nación. Por todas estas consideraciones, señor presidente de la Sala, señores magistrados supremos, esta Fiscalía solicita que se declare infundada la apelación, en consecuencia, confirmar la resolución materia impugnada. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la abogada delegada de la Procuraduría General del Estado. Su nombre completo, doctora, si fuera tan amable. No escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días con todos los presentes. Lilia Rosana del Río Farro. Del Río Parro. Farro, F de foco, ahí había un doble R, doctor. Muy bien, muchas gracias. Siga usted. Bien, con su venia, doctor, vamos a basar la estructura de nuestra oralización a los agravios que han sido planteados por la defensa. En ese sentido, señores miembros de la sala, tenemos que el primer agravio está basado básicamente en la atipicidad del hecho o del ilícito penal que se le atribuiría al señor Pedro Castillo Terrones, alegándose que de no existir tipo penal no existiría, pues, el supuesto de flagrancia delictiva. Sobre eso, señor magistrado, vamos a circunscribirnos al hecho. El hecho objeto de imputación radica en el mensaje a la nación que con fecha 7 de diciembre del 2022, el señor Pedro Castillo Terrones señaló, entre otros aspectos, que se procedía con la disolución del Congreso de la República y con la intervención de los órganos del sistema de justicia, siendo estos el Ministerio Público, Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, para en ese momento establecer lo siguiente. ¿Qué es lo que se indica en este mensaje a la nación? Primero, se declara un estado de emergencia y se dispone un toque de queda a nivel nacional. Se dispone también el llamamiento a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, indicándose que estos dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, agregándose además que se les va a dotar de todos los recursos necesarios para que cumplan con dicha finalidad. Y finalmente se hace el llamamiento a las instituciones de la sociedad civil, a rondas campesinas, frentes de defensa y otros sectores sociales. ¿Por qué hago énfasis, señor magistrado, en estos tres supuestos? Primero, porque debemos entender, vamos a desarrollar lo que debemos entender por el alzamiento en armas. Y es que, señor magistrado, en este punto vamos a ver que se ordena un toque de queda. El toque de queda constituye una medida gubernativa
en circunstancias excepcionales que prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente la noche. ¿Y quién está a cargo, señor magistrado? ¿Qué nos dicen las máximas de la experiencia? ¿Quiénes salen a las calles? ¿Quiénes se encargan de hacer velar justamente esta orden del toque de queda? Pues son las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas que precisamente tienen la liberalidad, en todo caso, de poder flexibilizar los derechos fundamentales. Salen, evidentemente, con las armas que les son asignadas para el ejercicio de sus funciones. Entonces, entendemos, vemos que con esta orden del toque de queda, se tiene que las Fuerzas Armadas van a salir a las calles. El segundo punto del mensaje de la Nación al que hemos hecho referencia hace un llamado ya expreso a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas para combatir el delito. Y quiero detenerme aquí un poquito porque constitucionalmente, en un Estado regular, democrático, sabemos que la función de salvaguardar el orden interno y combatir o prevenir la delincuencia es de la Policía Nacional del Perú. ¿Cuándo se habilita esta facultad a las Fuerzas Armadas? Cuando nos encontramos ante un estado de excepción, ante un estado de emergencia conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Se estaba disponiendo el levante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú a efectos que salgan a las calles, además de convocar a rondas campesinas, sectores de defensa, entre otros. Entonces, señor presidente, advertimos claramente que existe un llamado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. ¿Y quién da esta orden? ¿Quién da este mensaje a la nación? Es el jefe supremo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que no olvidemos que constituyen instituciones castrenses, donde el deber de obediencia y el deber de jerarquía es bastante marcado. Y era justamente su jefe supremo quien los llama a las calles. Entonces, evidentemente, debe haber tenido la concepción de que esta orden tenía que haberse cumplido. ¿No advertimos acaso un alzamiento armado? Estamos hablando de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Aún así, señor magistrado, y sin perjuicio de ello, de este elemento típico del alzamiento armado, debe considerarse que desde el momento de la apertura de diligencias preliminares, el Ministerio Público ha fijado además una calificación alternativa, que es el delito de conspiración, el que se agota con los actos preparatorios del delito de rebelión. Es decir, ponerse de acuerdo con otras personas para ejecutar la conducta típica de rebelión, donde si bien es cierto, la defensa ha sostenido, no puede hacerlo una sola persona. ¿Con quién va a conspirar? ¿Con quién les va a acordar? Sin embargo, señor magistrado, debe considerarse que en la disposición de apertura se deja de manera clara constancia de que existen personas que han intervenido en el hecho y que se encuentran en proceso de identificación. Y es más, señor magistrado, conforme lo ha señalado la señorita fiscal, se advierte que estas personas se han ido identificando durante los actos de investigación que ha ido realizando el Ministerio Público. Tal es así que incluso a la fecha se ha ampliado la investigación contra algunos ministros que habrían estado también ejecutando el hecho. Entonces, en el marco de esta apelación, la defensa técnica ha citado doctrina comparada. Sin embargo, de esta doctrina que hemos leído y que hemos advertido, no se evidencia que exista un consenso de qué debemos entender por alzamiento en armas, y menos aún qué debemos entender por armas. Estamos ante armas de fuego, estamos ante armas letales, estamos ante armas no letales, estamos ante armas jurídicas, no se establece. Independientemente de ello, señor presidente, es importante hacer un análisis también histórico de cuál ha sido el comportamiento o el llamamiento de este delito que se denomina rebelión a lo largo del tiempo. Y así quiero precisar que en el año 1879, el Diccionario de la Legislación Peruana, emitido por Francisco García Calderón, se sostiene que la rebelión consiste en el levantamiento de algunas personas contra las autoridades supremas del Estado y señala de manera específica que cometen delito de rebelión los funcionarios o particulares que se alzan públicamente para cualquiera de los objetos siguientes, entre ellos, impedir la reunión del Congreso o disolverlo. Esta concepción ya se venía trabajando desde 1879. Y mire, señor magistrado, que en el Código Penal de 1924 se hace
un recojo similar del delito de rebelión tipificado en el artículo 302, que establece que será reprimido con expatriación o con prisión el que alzare en armas para variar la forma de gobierno, estableciendo entre otras conductas la de impedir reunión del Congreso o de disolver. Esta variación de forma de gobierno y este alzar en armas que recoge el Código de 1924, lo recoge también nuestro Código Penal y establece en efecto que el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, entre los cuales implica pues ya el levantamiento en armas. Vemos, señor magistrado, que se incluye este supuesto de hecho de levantamiento en armas que configura el tipo penal y vemos que en efecto no hay una conceptualización de lo que debemos entender por esto. Entonces, ¿a qué nos debemos basar? Al bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que busca esta norma? La preservación del orden constitucional y el respeto de los poderes del Estado. Y es precisamente este punto el que vamos a desarrollar ahora, señor presidente. Ha incidido la defensa en su recurso impugnatorio que no existe argumento sólido ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial para sostener o concluir que el mensaje a la Nación del 7 de diciembre del año 2022 implica variar alguna forma de gobierno. Sin embargo, señor magistrado, cabe recordar que el artículo 43 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: Estado democrático de derecho, forma de gobierno. Y dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y un tema bastante importante. Se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Qué poderes del Estado tenemos en el Perú? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué ordena el mensaje a la Nación? La disolución del poder legislativo y la intervención del poder judicial y otros organismos que intervienen en el sistema de justicia. Entonces, de estos tres poderes del Estado, nos estamos quedando únicamente, señor magistrado, con el poder ejecutivo. Si bien la defensa ha alegado que la intervención al sistema de justicia no implica que en este tenga que interferir el presidente de la República, pues en el mensaje de la Nación no se desprende en absoluto que no lo hará. Por el contrario, se está dejando claramente que el único poder del Estado que está quedando vigente con independencia sería el poder ejecutivo. Entonces, en este caso se denota pues una clara variación de las formas de gobierno, que consideramos nosotros es bastante evidente. Finalmente, señor magistrado, vamos a cerrar este extremo sosteniendo que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha justificado y motivado estos aspectos a los que hemos hecho referencia en la resolución número 2 de fecha 8 de diciembre de 2022. La misma que además sostiene que, citando el artículo 45 de la Constitución, el poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, y desarrolla de manera específica en su segundo párrafo que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de este poder y que hacerlo constituye rebelión o sedición. Esto es importante, señor magistrado, porque si bien la defensa ha minimizado esta norma, alegando que nos encontramos ante una norma constitucional que no regula marcos punitivos, no debemos olvidar que la Constitución constituye una norma normal, es decir, que es inspiración para la creación de leyes. Es la norma madre de la cual se van a derivar las otras normativas infraconstitucionales que van a regular el Estado de Derecho. Entonces, la interpretación que debemos hacer del Código Penal y de cualquier norma, de cualquier naturaleza, debe hacerse siempre a la luz de la Constitución. Eso, señor magistrado, es en relación al primer agravio, el cual consideramos que no concurre en el presente caso por los fundamentos que hemos expuesto. Vamos a ingresar ahora al segundo agravio. El segundo agravio establecido por la defensa se sostiene en que no existiría obstaculización de la actividad probatoria en razón a que el señor Pedro Castillo ha sido vacado en el cargo de presidente de la República y que bajo ese supuesto ya no tendría influencias para poder intervenir en instituciones públicas. Sin embargo, señor magistrado, esta fundamentación se basa en que, habiéndose dado el cierre del Congreso por parte del presidente y a su vez el Congreso haber vacado al presidente, se habría friccionado esta relación. Sin embargo, señor magistrado, consideramos que esto obedece a un plano subjetivo. ¿Por qué? Porque las acciones políticas o el quiebre de acciones políticas no necesariamente
tienen que ser o basarse en quiebres de naturaleza interpersonal. ¿Y por qué lo digo, señor magistrado? Porque si nos basamos precisamente a esta fundamentación, debemos tomar en cuenta que no todos los congresistas votaron a favor de la vacancia. ¿Y qué debemos precisar además, señor presidente? Que si bien es cierto, lo ha sostenido la defensa de manera correcta, los elementos de convicción o las pruebas que se gustaría obstaculizar tendrían que estar vinculadas con el hecho objeto de investigación. Es claro que en esta investigación, precisamente la documentación a recabar, la información a recabar está en los ministerios, está en el Congreso, donde se iba a llevar a cabo este proceso de vacancia que finalmente terminó previamente en una disolución del Congreso de la República. Entonces, sí existe documentación, existe información vinculada al caso que están en estas dependencias, donde además, cabe señalar, ha sostenido la defensa, se debe considerar, no debe tomarse en cuenta que el hecho de que el señor Pedro Castillo venga siendo investigado por organización criminal en otra carpeta, tenga alguna vinculación con la obstaculización de la actividad probatoria. Sin embargo, señor magistrado, justamente el hecho de imputación radica en que en el marco de esta organización criminal se habría tratado de copar instituciones públicas designando personas de su entorno conocidas en estas instituciones públicas, de donde, de las cuales se va a recabar o se pretende recabar o se ha venido recabando la información relevante para esta investigación. Por lo tanto, señor magistrado, debemos considerar que el haber sido vacado, el haber disuelto el Congreso, no exime de ningún punto, bajo ningún motivo, el tema de la obstaculización probatoria que consideramos nosotros se encuentra acreditado en el presente caso. Ahora, quiero precisar, señor magistrado, que si bien es cierto la defensa ha indicado que para efectos de esta medida limitativa se requiere un grado de sospecha grave, quiero precisar, señor magistrado, que no estamos frente a una prisión preventiva, que establece requisitos específicos para la prisión preventiva. Estamos frente a una detención preliminar, prevista en el artículo 266.1 del Código Procesal Penal. ¿Y qué establece esta medida para su procedencia, señor magistrado? Dice que se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. O es una o es otra. Sobre la obstaculización de la averiguación de la verdad, ya lo hemos mencionado. Y voy a hacer una precisión en relación a este cierto grado de peligro de fuga que se pretende. Señor magistrado, en el presente caso, cuando se emite el requerimiento de detención preliminar, se adjunta el acta de intervención, en el que se establece que el vehículo en el que venía siendo trasladado el señor Pedro Castillo se dirigía a la Embajada de México. Y es correcto, el señor abogado ha mencionado que ha salido una publicación, una comunicación por parte del canciller mexicano que indica que se le va a brindar las facilidades a Pedro Castillo en tanto lo solicite. Sin embargo, a la fecha no lo ha solicitado, pero hay un hecho cierto y un hecho concreto. El destino de esa movilidad era la Embajada de México, de la que abiertamente ya se había ofrecido la posibilidad de que sea asilado. Entonces, no estamos, señor magistrado, ante un riesgo probable de fuga. Estamos ante la intervención inmediata de un plan de fuga. Ya se venía ejecutando el traslado a la Embajada de México. Entonces, consideramos, señor magistrado, que se cumple en el presente caso con los dos presupuestos, pese a que son alternativos, se cumple con los dos presupuestos establecidos en el artículo 266, numeral 1 del Código Procesal Penal. Es decir, la obstaculización de la actividad probatoria y el cierto grado de fuga. Por lo que, señor magistrado, bajo estos fundamentos, consideramos que debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Pedro Castillo Terrones y confirmarse en todos los extremos la resolución número 2 de fecha 8 de diciembre del 2022, por cuanto ha sido expedida bajo los marcos jurídicos. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, el doctor, el expresidente profesor Castillo Terrones, a ver, ¿pueden visualizarlo, por favor? Doctor, estoy por favor. la cámara, pero no me abre la conexión. A ver, lo que quiero preguntarle al señor Castillo Terrones, si desea agregar algo como derecho a la última palabra. Señor Castillo Terrones, lo escuchamos. Un ratito. Un ratito, doctor. Hay unos problemas con la cámara que lo estamos solucionando.
Nada, le doy clic y nada. Está abierto el audio. El audio está abierto, lo escuchamos. El tema es la cámara, ¿no? Sí, Están solucionando acá los efectivos policiales. muy bien, gracias. Bien. Ahí, está apagado. No, es acá, la señal está apagada. Bueno, mejor te han bloqueado no te veo, ¿no? Parece que sí, ya lo La pregunta. porque lo habilito. Doctor, de repente, la persona que hace la conexión ha bloqueado la cámara. No, no lo Podría creo. preguntar. Pero en todo caso, Por fíjese favor, usted, por la favor. voz del señor Castillo Terrones la conocemos, así que solamente queremos escuchar si quiere agregar algo. Nada más. Nada Ok, más. en este acto le cedo el uso de la palabra al A él, ciudadano por favor. Pedro A él, Castillo por favor. Buenos días, señores jueces Buenos supremos. Permítame Sí, sí. saludarlos a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles de que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza y su esfuerzo y su lucha y su identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1:02 de la tarde quiero que me acompañen mi pueblo, porque en ese momento A creo ver, que en una señor Castillo Terrones, no es el ámbito, no permítanme es... dirigirme de este espacio a Señor la Castillo señora. Terrones, por favor, escúcheme. No es el espacio para este tipo de proclamas. Solamente desde la perspectiva jurídica, forense, es si usted quiere agregar algo más respecto de su defensa, de lo que usted ha escuchado acá, de los cargos que se le atribuyen y del pedido de detención que tiene. Sobre eso, temas generales, por favor, le pido, no lo haga. Escuchamos, señor Castillo. Nunca cometí ningún delito de conspiración ni rebelión. Eso es todo, señor. Muy bien, muchas gracias. Esta audiencia se suspende, y se suspende porque por mandato del artículo 267 del Código, la resolución se debe de leer inmediatamente. Y vamos a suspenderla y vamos a reabrir la audiencia, porque tenemos todavía muchas que hacer, hasta las 3:30 de la tarde. A las 3:30 se reabre la sesión para escuchar, para dictar la lectura para la resolución que resuelve el grado. 3:30 de la tarde. Quedan ustedes notificados. Muchas gracias. Esta audiencia ha concluido. Gracias. Muchas gracias.